Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola, ¿qué tal, queridos teleamigos? Queremos darle la bienvenida a La U en su casa, un encuentro de la Universidad La Gran Colombia con la comunidad. El hambre es una condición moralmente inaceptable para un planeta que produce lo suficiente para alimentar a 12.000 millones de personas. La población está alrededor de 9.000 millones de habitantes y a pesar de vivir en un planeta con riquezas, 1 de cada 9 personas termina el día sin recibir una alimentación adecuada. Podemos decir que 870 millones de personas, más de la población de Estados Unidos, Canadá y la zona euro, sufre de hambre en el mundo. Aunque no hay cifras exactas de esta problemática, se estima que en el mundo alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos se desperdician. Hoy, a través de este espacio, queremos también enseñar a todas las personas cómo pueden reducir este flagelo desde sus casas. Queremos darle la bienvenida a Diego Andrés Guevara Fletter, docente de Economía, líder del Grupo de Desarrollo y Calidad de Vida, también experiencia en los medios de comunicación como la radio y la televisión. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días a los televidentes. Y bueno, esperamos compartir este espacio con todos ustedes acerca del problema del hambre. Invitando también a todos los teleamigos a que se pueden comunicar con nosotros en Bogotá a las líneas telefónicas el 287-8355 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. En Bogotá el 287-8355 y nuestra línea nacional gratuita 018-115. Perdón, 115-116. Doctor, ¿cuál es el problema del hambre en el mundo? Bien, podemos empezar por hacer dos distinciones acerca de la situación del hambre. La primera de ellas es una definición técnica y la otra mucho más práctica. La primera de ellas es la definición técnica del hambre. ¿Qué es el hambre? De acuerdo a los estudios e investigaciones de diferentes nutricionistas, nos dicen que este es un aspecto en el cual la persona no consume 2.200 calorías al día para realizar sus actividades diarias. Persona la cual no tenga ese mínimo vital tiene una condición de hambre. Esa es como la definición técnica. Ahora, hay una definición práctica, y esa definición práctica pues es la que todos hemos vivido o conocido o conocemos a través de nuestra experiencia, y es no recibir alimentos. Yo quisiera, como de acuerdo a esa introducción que tú has podido dar sobre la situación del hambre, dar unas estadísticas generales que nos prenden las alarmas y pues nos dejan un mensaje en términos éticos, si podemos llamarlo, o morales sobre esta problemática. Y es que diariamente en el mundo 25.000 personas mueren a causa del hambre o por condiciones conexas a ella. En los niños, un niño cada 5 segundos menor de 10 años también muere por el hambre. Esto en un país donde rebosa de riquezas, ¿sí? Tenemos infinidad de recursos naturales, de recursos físicos, de recursos de capital para poder suplir esta población. Un aspecto clave es que la FAO, que es una institución adscrita a Naciones Unidas que trabaja los temas relacionados con alimentos, nos dice que aproximadamente el 12% de la población mundial sufre hambre. Pero no solamente es el tema del hambre, es el tema también de la vulnerabilidad alimenticia. Y la vulnerabilidad alimenticia son aquellas personas que solamente pueden recibir 1, o si es del caso, 2 platos de comida al día, y esta cifra también llega al 30% de la población en un país, en un mundo en el cual estamos 9.000 millones de habitantes. En términos generales, con este paneo estadístico, uno puede decir no es que no haya suficiente cantidad de alimentos, los hay. Lo que pasa es que ellos no llegan de manera puntual a las personas que lo necesitan. ¿Se roban los recursos?
podemos hablar de que existen diferentes condiciones, instituciones o agentes encargados de producir o de reproducir el hambre. Y esto está enmarcado por diferentes lineamientos, tanto económicos o pueden ser políticos e inclusive sociales o voluntarios. Digamos en términos económicos, ¿qué hay? Hay unas dobles morales dentro de los lineamientos de política económica en el mundo. Voy a dar algunos ejemplos puntuales. La zona del planeta Tierra que tiene los índices más dramáticos sobre la situación del hambre es el África. De 1980 al 2010 se han venido disminuyendo paulatinamente la cantidad de subsidios y ayudas al sector agrícola, del orden del 12% al 3%, y esta disminución ha sido sobre todo ocasionada por los lineamientos de política internacional por las grandes instituciones multilaterales del crédito. Pero aquí es donde viene la doble moral, porque mientras en el África han venido disminuyendo los subsidios al sector agrícola, en países europeos o Estados Unidos, la cantidad de ayuda que se le da al sector de alimentos sobrepasa los 300.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que en diferentes zonas del mundo, ya dijimos lo que pasa en África, pero por ejemplo en Centroamérica o para el caso colombiano, nosotros tengamos que comparar diferentes tipos de alimentos a otros países, disminuyendo nuestra frontera agrícola. Cuando uno viaja a zonas como Boyacá o a Nariño, ve que paulatinamente se han venido reduciendo algunos cultivos, especialmente cereales. Los cereales tienen un aspecto fundamental dentro de la alimentación del ser humano porque son nuestra base. Entonces, menor cantidad de cereales cultivados nos obliga a que nosotros tengamos que compararlo a países que lo producen con unos niveles de subsidio muy altos, y esto también genera una condición de hambre. Pero entonces esa es una primera definición de tipo económico. Y la otra pues está obviamente mediatizado por las diferentes estructuras económicas de tipo oligopólico o de control de mercado. Digamos, en términos técnicos, ¿qué es un oligopolio? Hay un ejemplo bien claro sobre la cantidad de semillas que se producen, y la cantidad de semillas que se producen en el mundo están controladas solamente por 10 empresas que producen el 70% de ellas. ¿Sí? Colombia, por ser un país eminentemente agrícola, o los países de la región que también lo son, obviamente tendrán condiciones en las cuales estos agentes productores y reproductores del hambre lo harán, pero no de una manera intencional, sino de una manera involuntaria. Doctor, ¿cuáles podrían ser las causas del hambre si se argumenta que que este planeta es lleno de riquezas? Pero también hay algo que quiero anotar, y es que hay muchos sectores que la tierra no es fértil, entonces también se da la pobreza y se da el hambre. También, ¿cuál es su opinión sobre esto? Obviamente hay una estrecha correlación o una relación directa entre los niveles de pobreza y el hambre en el planeta. Es decir, en las zonas rurales, que son donde existen la mayor proporción de personas pobres en el mundo y en nuestro país, hay una directa relación con los problemas alimenticios. Pero lo paradójico de todo esto es que precisamente en esas zonas es donde se producen los alimentos que vamos a consumir. Y es quizá donde viene una variable clave para tratar de mirar qué es lo que ocurre con el fenómeno del hambre, y es la parte de la tecnificación. Y es que hoy en día tenemos suficientes alimentos para ser consumidos por más del doble de la cantidad de habitantes del planeta. Entonces la parte de la tecnificación aquí es clave para tratar de suplir esas necesidades del hambre. Y más en zonas como la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ubicados en el planeta Tierra, en una zona tórrida que es privilegiada y favorecida para la gran producción de alimentos. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya volvemos a tratar de este tema tan importante y que nos incumbe a todos. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en su programa La U en su casa, hablando de este tema tan importante sobre el hambre en el mundo y cómo desde nuestras casas podemos reducir este flagelo. Cuando pensamos en el hambre extrema también se nos viene a la mente imágenes de muchos continentes, pero hay que reconocer que el hambre también nos toca a nuestro país. Según las cifras de salud en Colombia, cada 33 horas muere un menor de 5 años por hambre. Doctor, ¿usted podría comentarnos algo sobre el hambre en Colombia? Regina, sí. El último informe de la FAO, que es la institución de las Naciones Unidas que trabaja los temas sobre alimentación en el mundo, y lo que salió recientemente, ayer, anteayer, el estudio sobre la misión rural, a cargo del más ilustre economista que tenemos en Colombia, José Antonio Campo, nos dice que el 44% de la población rural en Colombia vive bajo un ambiente de pobreza. Y bajo ese ámbito ya hemos tocado, y lo sabemos, los niveles de correlación positiva, o la relación que hay entre si hay pobreza, hay hambre. Además de que el 50% de los hambrientos está en esa zona rural, y si Colombia es obviamente un país rural, pues ya sabemos por dónde está el tema del hambre. Ahora, no existen cifras exactas sobre el hambre en nuestro país. Se han hecho algunos acercamientos. El Instituto Nacional de Salud arrojó que durante el primer semestre del 2015, 108 niños habían muerto por causas de desnutrición en la costa atlántica colombiana. Y esto es especialmente en departamentos tales como Atlántico, como el Cesar, y en algunos municipios como es Cartagena, donde es una de las ciudades que sufre o padece los mayores niveles de pobreza en el país. Pero vean que este estudio solamente está para la zona atlántica. ¿Qué decir entonces de los pobres y de los hambrientos en otras partes del país? No tenemos cifras claras en la parte de la costa pacífica o en departamentos tradicionalmente pobres como lo es Cauca y Nariño. Ese es un aspecto que hay que considerar. No tenemos las suficientes estadísticas para saber cuánto es el número de hambrientos en el mundo. Perdón, en Colombia, pero de los que lo hay y ya sabemos por qué lado está. Ese es un primer factor, Regina. El segundo tiene que ver con el aumento en el precio de los alimentos que se ha registrado también durante el primer semestre del 2015. Y en eso las amas de casa conocen mucho mejor que nosotros cómo se ha venido causando este incremento, sobre todo en algunos alimentos que son de primera necesidad en la canasta básica, como por ejemplo la yuca, como por ejemplo el arroz, como por ejemplo el frijol, con aumentos hasta del 60%. Y esto en un país como el nuestro, donde el 55% de la población se gana un salario mínimo, y aproximadamente de ese salario mínimo 80,000 pesos destina hacia la compra de alimentos, ¿sí? Pues obviamente esto va a tener una incidencia grande sobre la cantidad de bienes que va a consumir, y lo que va a ocasionar, si no es del caso de tener hambre, inseguridad alimentaria por la cantidad de bienes que va a tener que disminuir, porque el precio del frijol, del arroz, de la yuca ha venido aumentando considerablemente. Paradójico que Colombia sufra este flagelo porque somos un país muy rico en recursos naturales. Después de haber escuchado todo eso a través del doctor Andrés Quevedo, queremos también hacer una pequeña reflexión, escuchar a todos los ciudadanos cuál es su opinión frente a esta problemática. Les hemos preguntado qué es lo que hacen desde su vida cotidiana para disminuir el hambre en nuestro país y qué medidas han adoptado que nos puedan compartir. Esto fue lo que respondieron. Medir bien lo que uno va a gastar de comida, darse de cuenta qué es lo que uno va a hacer. Un ejemplo, si va a hacer, va a gastar, digámosle, 2 libras de papa, entonces usted ya sabe que verla lo que va a gastar nomás para no gastar mucho, porque igualmente si uno gasta demasiado, pues eso se va a ver reflejado en el gasto mensualmente que uno va a tener del consumo que uno haga, así sucesivamente en todas las cosas que uno haga. No comprar alimentos en demasía, sino lo que se necesita.
¿sí? Evitar de pronto el desperdicio en esa parte. Nosotros cocinamos lo esencial de la comida, el almuerzo, el desayuno, para no desperdiciar la comida porque está escasa. Pues tener un menú diario y utilizar nada más lo que se necesita para el diario. No, pues por medio de un presupuesto uno va, por decirlo así, dividiendo lo que vas a comprar y vas escogiendo, ¿no? Y con base al, no sé, la fecha de vencimiento, o no sé, pues básicamente eso, y vas ahí mirando qué es lo que se va a consumir, lo que se va a descomponer. Bueno. Saber uno ahorrar y no desperdiciar las cosas que hay veces la persona dice, esto, echemos, botemos. Pues normalmente uno tiene ya destinado lo que va a comprar. Planear con anterioridad qué es lo que se va a preparar, los alimentos que se requieren, las porciones justas, creo que es. Pues comprar lo necesario. Pues hacer a la medida, calcular las 3 personas que somos. Yo creo que como guardarlo en las bolsitas de esas que venden como Zip-Up, algo así, creo yo, pues como hoy en día hay como bolsitas para guardar a uno los alimentos, entonces lo guarda y lo echa al congelador o al refrigerador, creo yo. Primero, organizar la carta del día. Segundo, ver la cantidad de gente que van a consumir los alimentos para que no haya sobras. Y tercero, compartir las sobras si las hay con alguien necesitado de la calle. Planificamos para que no haya desperdicio, para poder economizar también el dinerito. Pues sí, señora, yo soy ama de casa y en la misma casa vivo yo, como les digo a ellas, con metro para todo, para no desperdiciar. Primero compro, congelo, me meto al congelador y lo que voy necesitando lo voy sacando para no se me dañe ni se me desperdicie ni nada. De regreso a su programa La U en su casa, queremos darles algunos consejos y algunas recomendaciones con el propósito de evitar los desperdicios de alimentos en la casa. Adelante, doctor Diego Andrés. Gracias. Yo quisiera primero hacer como 2 distinciones, y uno es el tipo de responsabilidad política y otra que es el tipo de responsabilidad personal, ética, si queremos llamarlo, o moral, nuestra como ciudadanos. El primero de responsabilidad política, quiero decir que el problema del hambre es un problema que se puede solucionar. Diferentes estudios de economistas latinoamericanos nos dicen que con el rescate financiero que se ha dado a los bancos de Estados Unidos por la crisis hipotecaria que ocurrió hace algunos años, garantizaban el mundo 600 años sin hambre. Es decir, ahí hay una responsabilidad política de saber los que están delineando este tipo de políticas, cómo pueden contribuir al hambre o para tratar de mitigarlo. Y la otra es de tipo personal, que son nuestras obligaciones morales, si podemos discutirlas, y éticas, ¿sí? Sobre todo de cómo disminuir este flagelo. Bien, como lo han dicho los entrevistados aquí en el programa, pues obviamente lo primero es tratar de comprar y consumir lo que uno va a comer. Esa es una regla de oro esencial para tratar de paliar el hambre. ¿Por qué? Porque según diferentes estudios, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos en Bogotá dice que aproximadamente el 58%, y digamos, me aterra, o no, me sorprende un poco lo que decían ahora los entrevistados acerca de las restricciones de alimentación, cuando las estadísticas nos dicen que el 58% de los alimentos se bota a la basura, especialmente sobre frutas y legumbres. Entonces hay diferentes técnicas para hacer conservación de este tipo de alimentos, a través de congelamientos, a través de sellados especiales, a través de su manipulación, que nos ayudan a conservarlo y tenerlo en mayor estado para luego Esa puede consumirlo. ser una de las primeras recomendaciones. Esa es una de las recomendaciones. Y la regla de oro que digo yo, que es compre y pida en un restaurante o en su casa lo que se va a comer. Y si quiere comer más, pare a la cocina y se sirve el pedazo que usted quiere repetir. Y quiero dejar una tercera también, y es que
nuestra dieta alimenticia es bastante rígida en cuanto a la cantidad de alimentos que nosotros consumimos. Solamente consumimos de la gran variedad de tubérculos, de frutas, de verduras, de raíces, que tenemos el privilegio geográfico de tener el 5% de ellos. Entonces, ampliemos el arroz, la carne y la papa hacia otro tipo de alimentos que también tienen igual o mayor cantidad de nutrientes y que nos ayudan a mitigar estos problemas del hambre. Doctor, usted también nos aconseja que debemos comprar los alimentos del día, lo que vamos a consumir, pero hay muchas personas que también hacen el mercado, no sé, para un mes, para 3 meses. ¿Qué también le puede entonces decir a ellos? Bien, aquí lo primero es, pues obviamente esa facilidad que tienen las amas de casa o los que pueden estar en el hogar y hacer esas compras diarias o con menos periodicidad para la compra de alimentos y no se tengan estos inconvenientes de vencimiento o que se pudran los alimentos. Para las otras personas es también realizar una especie de presupuesto y de saber qué tipos de alimentos son los que pueden ser sujetos a consumirse en los tiempos que estime la persona. Lo otro es educarse en los términos de conservación de los alimentos, de frutas, de verduras, de legumbres, del empaque al vacío, en bolsas selladas, en el congelador, etcétera, etcétera, para mitigar esos desperdicios de comida que son tan preocupantes a nivel no solamente de Bogotá, sino de nuestro país y obviamente a nivel mundial. Doctor Diego Andrés Guevara, docente de Economía, líder del Grupo de Desarrollo y Calidad de Vida, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y quiero mandar un saludo muy especial a la gente en Popayán, a mi suegra Maruja, que me está viendo en este momento. Bueno, también a ustedes, también nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que estos consejos prácticos les hayan servido también para ayudar desde nuestra casa, desde nuestros hogares, a mitigar el hambre en nuestro país. Lamentablemente somos un país muy rico, pero estamos sufriendo este flagelo. Muchas gracias. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.